Hola, qué gusto tenerlos acá todavía conectados. Estamos en nuestra segunda charla y para esta segunda charla quiero presentar a Felipe. A Felipe tuvimos la oportunidad de conocerlo en nuestro pasado B-Sites del año pasado. Felipe hace investigación en malware, está certificado en CH y GREM. Eh, es un geek electrónico, programación, le gusta la programación nocturna y hace todo el tema de investigación de malware por diversión. Tuvimos una charla con él el pasado martes en uno de nuestros espacios y bueno, acá está otra vez compartiéndonos su conocimiento en lo que ha hecho frente a análisis de malware. Entonces, Felipe, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. ¿Está bien el audio? ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Sí, Perfecto, sí. listo. Buenos días. Para mí es muy grato estar con ustedes. Realmente me siento honrado de compartir, de poder compartir mi conocimiento, lo que he aprendido en esta carrera de análisis de malware. Y pues nada, o sea, estoy súper emocionado. Qué bueno, a mí me alegra mucho la posibilidad de estar acá compartiendo precisamente eso con Felipe. Cuando empezamos, cuando otra vez como que retomamos el contacto de poder estar compartiendo ese conocimiento y yo también le agradezco mucho eh, esta disposición de estar compartiendo todo el tema de análisis de malware acá con todas las personas. Sé que estaban como muy dispuestos, ya nos mostró mucha información el martes y hoy es una nueva oportunidad, Felipe. Gracias. Una pregunta rápida. Las personas que quieran empezar en análisis de malware, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que aprender? ¿Cuál sería ese tip básico para empezar? Bueno, esa es una excelente pregunta. Ojalá me la hubiese tenido a alguien hace 5 años que me hubiese guiado. Pero pues mira, te cuento, principalmente empieza a buscar en Twitter comunidad relacionada en análisis de malware, empieza a mirar reportes de otros investigadores de análisis de malware, mira cómo ellos hacen las cosas, porque hay mucha información abierta, hay mucha gente que ya la tiene clara y si empiezas a seguir a este tipo de personas, ya te empiezas a orientar. Una vez ya tengas como esa lógica, esa forma de pensamiento, ahora sí, siéntate y coge un libro, practica el malware análisis, puede ser, y ya, empieza a darle duro ya desde tu parte. Va a ser noches enteras en las que vas a decir, pero esto como rayos, va a ser frustración, no va a ser fácil, pero te aseguro que una vez automatizas tu primer hallazgo, vas a decir, oh por Dios, lo hice. Entonces nadie te va a quitar esa felicidad. Pero te recomiendo siempre miren lo que ha hecho la comunidad. Eso es como el lineamiento más grande. En un inicio no nos enfoquemos tanto en certificaciones, cosas de este estilo, sino más empezar a mirar qué hace la comunidad, quiénes son como las personas top en este tipo de cosas y irlo siguiendo de a poco. Vale, listo, Felipe. Entonces, con eso, yo creo que acá va a ser el proceso de cómo hacerlo. Entonces, bienvenido y adelante con tu charla. Listo, perfecto. Bueno, gente, básicamente el día de hoy vamos a hablar un poco de rompiendo el código enemigo. Vamos a ver esto que inventa, cómo podemos empezar a ver el análisis de malware desde otra perspectiva, no solo código, no solo un poco de reportes, sino vamos a tratar de sacar más información del análisis de malware. Antes de iniciar, básicamente, permítanme, pues me presento, como ya lo dijeron. Ay, se me fue. Permítanme un momento. Ya. ¿Quién soy yo? Eh, Puntualmente, soy un apasionado por la ingeniería inversa y por compartir conocimientos con ustedes, como ya lo habíamos dicho. Eh, Adicional a eso, únicamente tengo 2 certificaciones. La que me hizo más feliz cuando la obtuve fue el GREM, que fue como graduarme de análisis de malware, a pesar de que sé que es una carrera que nunca va a terminar. Pero bueno, ya ahora sí entremos. Un poco de historia. Vamos a centrarnos alrededor de 1926, 1945,
este va a ser nuestro contexto inicial. Y no sé si ustedes ya han visto esta película de Código Enigma, es como una autobiografía de Alan Turing, pero vamos a enfocarnos puntualmente en esta sección del tiempo, porque para esa época existía una máquina que se llamaba Enigma, una máquina muy utilizada por los alemanes para cifrar mensajes. Fue tan popular que en la Segunda Guerra Mundial fue una máquina que se utilizó puntualmente por todo el eje, la parte de los nazis la utilizaron para compartir información confidencial y evitar que los aliados de cierta forma entendieran o encontraran sus planes rápidamente. Esto era lo que ocurría durante esa etapa de tiempo por el lado de los nazis. En ese mismo periodo de tiempo, si vemos qué hacían los aliados, vamos a encontrar puntualmente a Alan Turing. Muchos conocen a Alan Turing, padre de lo que conocemos hoy como la computación. Él fue muy teórico, matemático, pero para esta época él estaba muy enfocado con un equipo de criptógrafos en romper el código Enigma. Querían romper el protocolo de cifrado que tenía este tipo de máquina a fin de obtener información clasificada que podía darle una ventaja a los aliados. Y eso, aquí hay algo muy, muy, muy importante, y es que cuando ellos lograron finalmente romper Enigma, se dice que alrededor de 2 o 3 años de la guerra se redujeron, ¿sí? Ya la guerra ya había como una ventaja por el lado de los aliados, y se piensa que alrededor de 14 o 21 millones de personas fueron salvadas, ¿sí? Aquí se salvaron vidas humanas, y esto es algo importante. No solo fue romper un código, sino cómo cuando rompimos ese código se lograron salvar vidas. Esto es importante. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, pues, pero hombre, si esto es Segunda Guerra Mundial, ¿qué tiene que ver esto con la seguridad de la información hoy en día? Si esto es una charla de hacking, ¿qué tiene que ver? Pues hay un paralelo, y este va a ser el paralelo en el que vamos a fundamentar la charla. Primero, en esa época, básicamente, para la época de la Segunda Guerra Mundial, habían unos mapas, unos planos donde se veía los aliados por dónde iban, se veía los nazis dónde iban, cuáles eran las batallas más importantes, habían ubicaciones de enemigos, y hoy en día ocurre lo mismo. No sé si han visto este tipo de mapa de InfoSec, pero ocurre también que vemos ataques que salen de un país, de máquinas de un país, atacan servidores en otro. Es bien interesante ver este mapa, porque a pesar de que no lo vemos al día a día, sí podemos notar que de cierta forma estamos en una guerra. La segunda parte, el segundo actor de nuestro paralelo, de nuestra guerra, es que en ese entonces estaban los nazis, hoy en día están los ciberdelincuentes. Los nazis estaban muy influenciados en su momento por una forma de pensar, una ideología política. Los ciberdelincuentes pueden tener muchas razones para delinquir, pueden ser ideologías políticas, pueden ser simplemente intereses monetarios, pero finalmente son nuestros enemigos en este entorno. En la Segunda Guerra Mundial existían los aliados. Actualmente no tenemos los aliados, sino lo que llaman los hackers éticos, que simplemente son personas que conocen o les interesa todo el mundo de la seguridad, del hacking, y utilizan sus conocimientos para el beneficio de la comunidad. Ese es otro actor que hay. Y finalmente, en la Segunda Guerra Mundial teníamos Enigma, hoy en día tenemos el malware. Ambos son herramientas que le ayudaban al enemigo a realizar sus acciones, ya sea a transmitir sus mensajes, y en el caso del malware puntualmente es a realizar como tal las actividades malintencionadas. En ese orden de ideas vemos que sí hay una similaridad entre los dos mundos, o las dos historias, por decirlo así. Está la Segunda Guerra Mundial y la actualidad, la seguridad de la información.
tengamos eso presente. ¿Por qué? Porque si estamos en una guerra, pues la idea es ir a luchar. Sin embargo, no podemos ir a luchar como locos, y aquí es donde, si somos inteligentes como este perrito, si nos sentamos un momento, tendríamos en este momento que levantar la mano y decir, hombre, ¿por dónde empiezo? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Cómo peleo esta guerra? ¿Qué puedo hacer desde mi posición para ganar? En la época de Alan Turing lo que se hizo fue romper enigma y salvavidas. Nosotros, ¿qué tenemos que romper? ¿Cómo podemos optimizar nuestros recursos para tener una ventaja en esta guerra? Puntualmente, aquí es donde entra una metodología de análisis de malware y se las recomiendo. Es algo que me ha venido ayudando. Yo llevo analizando malware alrededor de 4 años, y la primera vez que inicié, realmente uno está perdido porque son tantas cosas, tantas herramientas, que uno no tiene muy claro el fin. Y en muchos casos el fin es simplemente un reporte. Y siempre estuve en contra de eso, porque invertir tanto tiempo, tanto sufrimiento, en algunos casos, solo por un reporte, a mí me parece que no justifica. Hay cosas más importantes o adicionales que podemos sacar y que nos da un valor. Justamente por eso empecé con esta metodología. Y el primer paso para esta metodología es el asunto de determinar si un archivo o no está empaquetado. Ahora, asumamos que estamos en un equipo de respuesta a incidentes, o tal vez que en nuestro día a día encontramos un archivo sospechoso. Lo primero que tenemos que hacer para tratar de evitar la pérdida de tiempo es entender el concepto de empaquetado. Y aquí es donde traje puntualmente estas muñequitas, las matrioshkas de Rusia, porque para mí son el ejemplo más claro de lo que es un packer. El malware generalmente, como todo software, tiene un proceso de desarrollo, y los desarrolladores no van a cambiar de un día para otro el código fuente. ¿Esto qué genera? Que el troyano como tal, el código malicioso puntual, es muy fácil de detectar por los antivirus, porque pues ellos tienen analistas de malware especializados en generar firmas para ese tipo de ataques. A fin de simplificar o de facilitar el ingreso de estos ataques en la infraestructura de las empresas, de las personas, en los equipos como tal, los atacantes lo que hacen es generar capas e ir encapsulando los ataques dentro de esas capas, a fin de que en la parte externa el ataque parece otra cosa a lo que realmente es, tal cual como una matrioshka. Tenemos la muñequita pequeñita en el centro y vamos agregando capas. Cuando ustedes se enfrenten a cualquier tipo de archivo, lo primero que tienen que hacer, y es algo que recomiendo, háganle un análisis de entropía. Hay varias herramientas para esto, Detect It Easy puede ser una. ¿Y esto por qué? Cuando nosotros hacemos software, independiente del tipo de funcionalidad que implementemos, siempre lo vamos a implementar de una manera que sea fácil de entender la siguiente vez que analicemos el código fuente. Y esto lo que hace es que la entropía del archivo tiende a ser baja. Si la entropía, cuando hablamos de entropía, estamos hablando de qué tan aleatorio es el contenido del archivo. Archivo que tenga entropía alta, su contenido es muy aleatorio, es decir, un humano no lo entendería fácil. Cuando el software está empaquetado, generalmente tiene alta entropía. Por ende, este es un buen indicador, mas no el único. La siguiente estrategia que yo les recomiendo que utilicen es hagan un contraste. Simplemente hagan lo que es el análisis estático, que es tratar de mirar o obtener la mayor cantidad de información sin ejecutar la muestra. Y una vez ya lo hemos hecho, lo que vamos a hacer es ejecutar la muestra. Y básicamente contrastamos. ¿Qué vi
durante el análisis estático, qué vi durante el análisis dinámico, y si hay un match, quiere decir que no hay empaquetado. Si hay una diferencia grande, es muy probable que esté empaquetado, que tenga una capa que esté ocultando la información. El siguiente punto, que es súper importante, es cómo lo desempaqueto. Y aquí es donde muchos nos perdemos. Y aparte de que nos perdemos, no entendemos cómo es la lógica, también nos perdemos en cuanto a herramientas y perdemos tiempo. Y justamente ese es un objetivo del Packer, tratar de hacer que el investigador pierda todo el tiempo posible. Para esto, dependiendo del tipo de skills o de la experiencia que ustedes tengan, les recomiendo ciertas soluciones. Cada una tiene sus pros y sus contras. Primera solución, hay un servicio muy bueno, se los recomiendo, se llama Unpack.me. Este servicio básicamente es un servicio web. Ustedes le envían un binario y él trata de desempaquetarlo automáticamente. Es la solución más sencilla, funciona bastante bien. El problema es que el archivo va a quedar público. Y ojo, si ustedes encuentran un ataque que está afectando la infraestructura de su empresa y lo publican directamente, pueden primero estar violando las políticas de la empresa, segundo, pueden estar divulgando información confidencial. Estos servicios públicos hay que tener cuidado, igual virus total. Pero como primer acercamiento al unpacking, les recomiendo Unpack.me. Número 2, también tenemos los sandboxes. Igualmente, hay algunos que están públicos. Esto es bueno, pero como les digo, tengan cuidado con lo que suben a los servicios públicos, porque no solo ustedes tienen acceso, sino también los atacantes pueden tener acceso. Y algunos sandboxes como Cape Sandbox o Cuckoo Sandbox permiten hacer instalaciones, son open source y permiten hacer instalaciones en sus máquinas. Probablemente puede ser otra estrategia, piénsenlo. Es un poco más complicado, pero no es imposible, les sirve. Finalmente, si quieren de pronto untarse un poco más de código, de assembler, de entender un poco más cómo funciona, nada como un debugger y empezar a cacharrear, por decirlo así, con el código. Una vez ya desempaquetamos el código, siempre, esto sí, siempre, por favor, siempre que vean un archivo, pregúntense, ¿qué es lo más importante, qué es lo más interesante del archivo? ¿Por qué es importante hacernos esta pregunta? Porque si no, lo que vamos a tener es un conjunto gigante de líneas de código y no vamos a saber por dónde empezar. Tenemos que priorizar, y una de las tareas más importantes de un analista de malware es priorizar código. Van a haber infinitas líneas o muchas líneas de assembler, y para nosotros las más importantes, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las que le dan más valor? Cosa importante, este valor depende de nuestra empresa y depende del tipo de malware con el que estemos lidiando. Sin embargo, aquí les enumero algunas. La primera, yo soy un apasionado y me encanta empezar a buscar lo que es la comunicación web. ¿Por qué? Si entendemos cómo el malware se comunica con su servidor de comando y control, podemos engañar al atacante y empezar a entender qué es lo que se envían entre ellos. Si, por ejemplo, estamos haciendo el análisis de una botnet de spam y entendemos qué tipo de protocolo es utilizado entre el archivo de malware y el servidor, es probable que simplemente generemos una automatización que se encargue de obtener contenido de spam actualizado directamente de la botnet. Y eso es un cambio de chip total. ¿Por qué? Porque ya no estamos esperando a que nos ataquen, simplemente esperamos a que el atacante mande la orden y ya tenemos la lista completa de targets, ya tenemos cuáles son los ataques que está lanzando, qué es el tipo de spam que está lanzando. Es cambiar totalmente la visión. Ya no somos los que atacamos, sino los que monitoreamos. Por ende, comunicación de red siempre es importante. Segundo caso es la configuración.
Cuando hablamos de configuración, generalmente los troyanos, como buen desarrollador, digamos que siguiendo una tendencia de desarrollo de software buena, lo que tratan de hacer es reutilizar el código lo más que se puede. ¿Y esto qué quiere decir? Que a fin de configurar el troyano de manera diferente, es decir, cambiar el servidor de comando y control o actualizar ciertas configuraciones de funcionamiento, como el mutex, ciertos registros que utiliza, por ejemplo, lo que hace el atacante es mantener el mismo código, pero que el código lea de secciones particulares del archivo. Si nosotros entendemos cómo hace esto, es muy probable que logremos extraer esta información sin siquiera ejecutar el archivo. Simplemente parseamos el archivo con un script y podemos extraer la información. Esto también es una ventaja porque reduciría mucho tiempo en el análisis. Finalmente, algo que vale la pena también son las rutinas de antianálisis o el código de antianálisis. Los autores de malware lo que tratan de hacer siempre es como generar unas protecciones adicionales para evitar que el archivo sea analizado o dificultar el proceso. Esas protecciones pueden ser revisión o detección de máquinas virtuales, detección de herramientas de análisis. Y ahí es aquí donde cobra un poco de valor entender qué tipo de protecciones aplican. Si ustedes entienden cómo se protegen los troyanos, es muy probable que mejoren su ambiente de análisis para que no sea detectado. Eso es algo importante. Tengan en cuenta esas tres: comunicación de red, configuración y finalmente código de detección o de antianálisis. Finalmente, ya que al menos tenemos una parte, ya hemos encerrado una parte del archivo y sabemos cuál es la más interesante, cuál es la que nos da más valor, vale la pena empezar a hacer un estudio de los algoritmos. Aquí vale la pena, cobra sentido empezar a revisar lo que son algoritmos de hash, algoritmos de encripción y algoritmos de compresión. Cuando hablamos de algoritmos de encripción, hay de diferentes tipos: encripción simétrica, asimétrica. Les recomiendo, para empezar, revisen RC4 y XOR. Son los más sencillos y los que se pueden ver muy fácilmente en el assembler. Y son bastante utilizados. Entonces, lo que sé es RC4, lo utiliza Sodinokibi, lo utiliza Raccoon, lo utiliza Rencosrat, Catbot. Hay muchas variantes que utilizan este tipo de algoritmos, o muchas familias de malware que lo utilizan. Entonces, de pronto ustedes pueden empezar a tener una idea de cómo abordar este tipo de análisis. Y el XOR también es bastante común encontrarlo y es relativamente sencillo. Aunque no son los únicos, ¿no? Está RCA, 3D, Salsa 20, AES, Serpent. AES, por ejemplo, lo utiliza Treatbot, tenga también ahí presente, pero para empezar, si no hemos tocado este tema, empecemos con RC4 o XOR como consejo. Otro tipo de algoritmos muy interesantes que también utilizan malware son los de compresión. Algunos como zlib, LZW, LZM, APLib. Algo importante: si todavía no tienen mucha experiencia con este tipo con análisis de malware o ingeniería inversa, no los toquemos por el momento. Simplemente hay que tenerlos presentes. Nos podríamos encontrar en algún momento con ellos, pero mejor dejémoslos a un ladito si estamos iniciando. Tenerlo ahí presente. Cosas importantes: de pronto en algunos análisis que hay open source, uno puede encontrar ya investigadores que determinaron tal familia de malware utiliza esto. Eso nos sirve. No tenemos que reinventar la rueda en todos los casos, pero si queremos aprender, pues lo podemos hacer. Otro muy interesante ya son las funciones de hash. Como les decía, las funciones de hash tenemos MD5, tenemos SHA-1, tenemos SHA-256 y CR32. Son muy sencillas de encontrar. Generalmente son por unas constantes. En un momento les muestro con unos ejemplos, pero también ténganlas presentes porque se utilizan bastante. ¿Por qué es importante tener estos algoritmos en mente? Porque una vez encontramos el patrón principal de este tipo de algoritmos,
cuando estemos haciendo el análisis se nos va a facilitar. Si vemos ese patrón, ya sabemos qué algoritmo es y es muy probable que en otro lenguaje de programación ya exista una librería que los maneja. Y no tenemos que implementar nada, simplemente utilizamos la librería, ya sea en Python, en Go, JavaScript, lo que queramos. Yo personalmente programo en Python, pero determinar el algoritmo nos va a facilitar muchísimo la vida. Listo, continuando. Una vez conocemos el algoritmo, ya sabemos cuál es la parte más interesante, podríamos ir a automatizar. Sin embargo, yo antes de sentarme a echar código, me parece interesante plantearme la pregunta de cómo lo detecto. Yo soy alguien que trabaja más con host y por ende yo soy alguien que está más acostumbrado a las reglas Yara. De pronto las han visto por ahí, las reglas Yara son un estándar para generar firmas que detecten cualquier tipo de patrón, ya sea strings o a nivel de hexadecimal dentro de los binarios o cualquier tipo de archivos, pueden ser archivos de texto, no importa. Esto es súper interesante, se puede utilizar también para hacer cacería de muestras de malware en plataformas como Hybrid Analysis, Virus Total. Entonces nos ayuda como a cerrar ese ciclo de detección. Es interesante, ustedes lo pueden utilizar si están haciendo labores de respuesta a incidentes, hacer un análisis de memoria con reglas Yara. Ténganlo presente, es algo muy interesante. Sin embargo, no es el único. A nivel de red, por ejemplo, hay reglas de tipo Snort y reglas como la suricata. Yo personalmente no las utilizo mucho, por lo que les digo, soy alguien más enfocado en el host, pero los que son administradores de red probablemente son unos duros analizando o haciendo reglas de Snort o suricata. Ténganlas en cuenta porque cuando se hace un análisis de malware, uno de los outputs, de los entregables ideales sería tener reglas de detección del tráfico de red. Finalmente, cuando ya hemos hecho algo para automatizar, vale la pena, para detectar, vale la pena automatizar. Y aquí es donde hay dos cosas que les recomendaba: la extracción de configuración y la emulación de red. La extracción de configuración es súper interesante porque nos va a reducir el tiempo de análisis mucho. Ya no tenemos que reversear nuevamente la pieza de malware, sino simplemente utilizamos nuestro script. Ya sabemos, ya sabemos previamente en un análisis que hicimos cuál es el tipo de familia de malware con el que estamos lidiando. Ya sabemos cuáles son sus características principales, simplemente le damos extracción de configuración y extraemos la parte que va a cambiar. Sabemos que el código como tal no cambia, solo cambia la configuración. Y esto nos va a reducir tiempo y además dinero. ¿Por qué? No tenemos que levantar máquinas virtuales, no tenemos que levantar un sandbox, simplemente ejecutamos un script y en cuestión de segundos tenemos la configuración. Y el siguiente paso es la emulación de red. Como les digo, emular la red es algo, creo que es como lo mejor que uno puede hacer en este caso, porque ya nos permite hacer un seguimiento de las botnets, descargar información directamente de los atacantes, si hay actualizaciones las tenemos, si empiezan a desplegar nuevos módulos los tenemos. Es perfecto. Para mí es una de las mejores cosas que se pueden hacer. Vamos ya con unos ejemplos para entender un poco más de esto. Vamos a hablar de Rencos. Justamente Rencos fue el troyano de acceso remoto que utilizamos para la charla que se hizo este martes. Y básicamente este troyano es muy utilizado, es muy sencillo y fue el primero que analicé y al que le pude sacar la configuración. Me demoré bastante tiempo en su momento cuando lo hice, fueron alrededor como de 2 días enteros en los que estuve analizando el assembler porque no tenía mucha experiencia, pero lo recuerdo, digamos que con agrado por eso. Bueno, no voy a responder las preguntas de si está empaquetado o cómo es empaquetarlo para estos ejemplos puntualmente porque en la mayoría de los casos están empaquetados y resolver todas las preguntas de cómo desempaquetar malware es otra charla. Entonces vamos a centrarnos en que ya sea por un sandbox o por
herramientas como Unpack.me, ya desempaquetamos el archivo y ya tenemos nuestro archivo puntual para analizar. Cuando ya tenemos esto, en el caso de Rencos, el archivo desempaquetado, lo más importante que se puede ver de este tipo de ataque es que si nos vamos a la parte de los resources, utilizando Resource Hacker, de pronto los que no tengan contexto de los resources es una sección especial del ejecutable de Windows en la que se puede agregar información, ya sean imágenes, música, iconos, texto, no importa, el desarrollador decide qué agregar ahí, pero es una sección que contiene este tipo de información y que puede ser cargada directamente por el ejecutable cuando este está corriendo. En el caso de Rencos, si vamos a la sección RC Data, vamos a ver que dice Settings. Settings, pues, es en inglés configuraciones. Esto, pues, ya nos llama la atención. Estábamos hablando que queremos automatizar, extracción de configuraciones. Si vamos a Rencos y encontramos Settings, ok, esto es algo interesante. Y ya, ¿qué es lo que nos causa esto durante nuestro análisis? Ya no vamos a analizar todo el archivo buscando un poco de cosas y viendo millones o miles de líneas de assembler, sino nos vamos a ir directamente a las líneas que nos interesan, que son las líneas relacionadas con los settings. ¿Qué algoritmos usa? Puntualmente Rencos. Yo me demoré un rato en entenderlo, pero Rencos utiliza RC4 y aquí tengo una comparación. En la parte izquierda, el pseudocódigo que ven ustedes acá, donde está un for i from 0 to 255, eso es la parte inicial del algoritmo de RC4, lo pueden buscar en Wikipedia, y básicamente lo que hace es inicializar un arreglo que se llama el arreglo S. El algoritmo se llama KSA, Key Scheduling Algorithm, si mal no estoy, y lo que hace es primero generar esos 256 caracteres, donde la posición 0 de ese arreglo tiene el valor 0, la posición 1 tiene el valor 1 y así sucesivamente. Si pasamos eso a Assembler, que es lo que está implementado en Rencos como tal, ustedes van a ver ahí una cosa como un loop, una flecha verde, eso es un loop en AIDA. Y algo importante, siempre que se sienten a ver Assembler, no vean instrucción por instrucción, sino véanlo como un todo. Fíjense, por ejemplo, en los loops, vean las flechitas. Es un consejo, si no nos podemos enloquecer un poco. Pero les recomiendo eso. Básicamente, el código que tenemos ahí en Assembler hace exactamente lo mismo que la primera parte del pseudocódigo que les muestro debajo de la palabra RC4. Y básicamente está generando un arreglo de 0 a 255. Por eso sabemos que es RC4. Algo interesante. Cuando ya analizamos un poco más a profundidad cómo utiliza los datos dentro de la rutina de desencripción, vamos a ver que el primer byte del archivo que estaba en resources es el tamaño de la llave. Posteriormente vamos a encontrar la llave RC4 y finalmente la data. Ya sabemos el algoritmo, ya sabemos cómo se construye la llave y ya sabemos cuál es la data que vamos a desencriptar. Entonces, ya podríamos empezar a automatizarlo. Pero antes de eso, sentémonos a detectarlo para hacer la tarea completa. Para detectarlo, esto es un ejemplo de una regla Yara. En el caso de Rencos es muy sencillo porque Rencos no tiene ningún tipo de ofuscación o encripción a nivel de strings. Los strings están en texto plano. Por ende, generar la regla es muy sencillo. Una traducción de esta regla, básicamente, si ven en la condición nos dice todos, all of them, es todos los strings que se enumeraron en la parte superior. Y básicamente yo puse 7 strings. Lo que en palabras más, palabras menos, esta regla únicamente se activa si todos los strings, desde string 1 a string 7, aparecen en un archivo.
Esta esta regla se puede mejorar, pero pues es una aproximación inicial. Y funciona bastante bien. Este es un ejemplo de regla Yara, este es un ejemplo que nos permite detectar retos. Ahora sí, les decía, ¿cómo automatizo? Ya sabía que utilizaba RC4, ya sabía que el primer byte es la longitud de la llave. Después del primer byte ya contamos lo que es, podemos extraer la llave y finalmente tenemos la data. Y este justamente es un ejemplo de Python de cómo se podría extraer esa configuración. En un momento les muestro ya como el ejemplo corriendo como tal para que lo vean, que eso corre en segundos. Pero este es un código básicamente que entendiendo el assembler lo pasamos a Python y ya fácilmente podríamos extraer la configuración de cualquier Rencos sin tener nuevamente que ejecutarlo en una máquina virtual. Que ese es el beneficio de este tipo de cosas. Adicional, con la regla Yara podemos utilizar servicios como Hybrid Analysis, Virus Total y podríamos empezar a hacer cacería de rencos directamente en los archivos que envíen a este tipo de plataformas. Con Ende nosotros podríamos generar nuestro propio feed de servidores de comando y control de rencos, que eso es uno de los usos que principalmente le doy a este tipo de configuraciones de scripts. Sentémonos a hablar de otro troyano que ya es Catbug. No sé si lo han escuchado recientemente, pero este troyano es relativamente viejo, aunque es uno de los más sofisticados, es bien interesante. Es un troyano bancario. Últimamente, lo que fue como el último mes, estuvo relacionado o está relacionado con Emotet. Y también está relacionado con un ransomware que se llama Prolock. Entonces, es bastante utilizado aún hoy en día. Creo que surgió, si mal no estoy, en el 2010, en el 2009. Catbug, ¿qué es lo más interesante del archivo? Cuando analizamos Catbug, lo primero que vamos a ver es que efectivamente dentro de los resources también de Catbug hay unos resources con unos numeritos, 307, 308, 310, y estos resources contienen información encriptada. Esta información, otro consejo que les doy, siempre que vean información encriptada, es algo de interés. ¿Por qué? Porque si lo encriptó es porque lo quería ocultar y a nosotros nos interesa lo que los atacantes ocultan puntualmente. Si no lo ocultó, quiere decir que no tiene mucho valor para el atacante. Tengan eso muy, muy presente durante un análisis. En este caso estamos hablando de los resources y algoritmos que utilizan Catbug. Bueno, uno puntual, SHA-1. Entonces aquí, cuando les hablaba de los algoritmos de hash, es importante, son relativamente sencillos de capturar porque generalmente utilizan unas constantes. Entonces, si vamos a la parte del pseudocódigo que se encuentra a la izquierda de la presentación, vamos a ver que hay unos números que está H0, H1, H2, H3 y H4. Esas son las variables de inicialización del SHA-1. Estas variables también están para el SHA-256, para el MD5, hay ciertos valores muy puntuales. Si vemos esos valores en el assembler, como es el caso, aquí en la parte derecha ya de la presentación, donde les muestro un poco del código en assembler, vamos a ver que son exactamente los mismos valores. Esa es la forma más sencilla de detectar que hay un protocolo, hay un algoritmo de hasheo. Esto es cuando el atacante implementa el algoritmo utilizando librerías que no son de Windows. De lo contrario, ellos utilizarían las APIs de Windows como Windows Script, si mal no estoy, hay una de Crypt, pero en la documentación de Windows hablan de ello. Si no utilizan ese tipo de librerías de Windows, ya tocaría mirar este tipo de valores, pero es relativamente sencillo. Si ustedes ven un assembler con ese tipo de constantes, busquen las constantes en internet y es muy probable que detecten cuál es el algoritmo. O si quieren, eso me devuelve un poco, si quieren, ustedes pueden hacer una regla Yara
y la regla Yara simplemente debería tener esos strings. Hacemos una regla Yara para el SHA-1, una regla Yara para MD5, para SHA-56 y se nos facilitaría esto también. Otra cosa interesante que tiene Catbot es que los strings de Catbot sí están ofuscados utilizando una rutina de XOR. El código puntual de Catbot para, para desencriptar los strings es este. Y hay algo muy interesante, es que esa rutina, al ser como tan particular de Catbot, nos sirve también como firma para identificar este tipo de ataques. Entonces ya les muestro cómo se vería un poco esa firma. Algoritmos adicionales está RC4, no les muestro RC4 porque pues ya se los había mostrado antes. Basis, está el base 64, tanto decode o encode, también lo tiene. Es importante, no les puse ahí el slide porque ese no lo detecté de manera estática, sino más bien depurándolo y uno se puede dar cuenta fácilmente. En el caso de Catbot también hay un algoritmo que es un algoritmo de compresión que se llama BriefLZ. Esto creo que es lo más difícil de analizar Catbot a nivel de extracción automática de configuración y realmente me tocó buscar en reportes externos de otros reversers a ver qué capa adicional de protección tenía y efectivamente un reverser se dio cuenta que era este. Pero ahí les dejo el GitHub del algoritmo que utiliza, pero este fue bastante tedioso y más que todo ya lo pude sacar fue simplemente basándome en análisis de otros reversers. Bueno, ¿cómo lo puedo detectar? Como les decía previamente, la rutina de encripción de strings es muy particular de Catbot, entonces hice una regla Yara. Esta regla Yara lo que tiene es el código en hexadecimal que compone la rutina de desencripción de strings. Básicamente lo que busca esta regla es si encuentro este conjunto de opcodes agrupados de esa manera, es muy probable que sea Catbot. Esto no lo hice así a mano, sino esto lo hice utilizando un plugin que tiene Hydra. Les recomiendo ese también. Yo utilizo AIDA o en algunos casos utilizo Hydra solo por este tipo de funcionalidades. Estoy más acostumbrado a AIDA, pero es algo que nos vale, es otro tipo de regla que podemos utilizar. ¿Qué puedo automatizar? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Entonces, primero, extracción de configuración. Este es un ejemplo. Como les decía, Catbot utiliza tiene unos resources ahí y con unos números. Esos números tienen como un significado en este troyano. En el caso del 307 es un DDL que él tiene y ese DDL es el que inyecta en el explorer.exe, es el que realiza todo el ataque como tal. Es el que se conecta a los servidores de comando y control y descarga información, hay plugins adicionales, ese es como el componente principal. El 308 contiene la configuración base, que es básicamente el ID de la campaña y el timestamp de cuándo fue generada la configuración. El 310 es un script que él utiliza, es un JavaScript que él instala en las máquinas infectadas y utiliza para actualizarse. Y el 311 es súper interesante porque contiene una lista de alrededor de 150 servidores de comando y control. Estos servidores de comando y control son máquinas infectadas que funcionan como proxy. Sin embargo, si ustedes desde un punto de vista defensivo quieren tener un feed de Catbot, ustedes pueden utilizar este tipo de información directamente desde el troyano. El troyano es el que les está brindando esta data. Por otro lado, está la emulación de red. Con Catbot he trabajado un poco más y, por ejemplo, les muestro un ejemplo del código en el que he trabajado. Como les decía, utiliza base 64, RC4, SHA-1 para generar el tráfico
la trama que va a enviar al servidor e igualmente para desencriptar los datos que contiene, que envía el servidor. Es algo súper interesante. Y como les digo, trabajar ya de esta manera directamente con los servidores de comando y control nos da una ventaja, y es que cuando ellos actualizan, nosotros podríamos saber cuál es la nueva versión del troyano y empezar a extraer la configuración de la nueva versión y así ir alimentando nuestra plataforma de Threat Intelligence. Ese es un ejemplo. Bueno, aquí ya iríamos, antes de las preguntas les quería mostrar un ejemplo de cómo se ve esto, antes de las preguntas, cómo se ve esto ya en ejecución. Entonces, permítanme. Listo. Por un lado, a ver si ya se amplió ya. Un momento, démosle acá. Por un lado tenemos en la parte de Rencos, a modo de ejemplo, hice un script. Entonces, en el script básicamente lo que vamos a ver, aquí tengo un ejecutable que es un Rencos desempaquetado. Simplemente lo que le digo es Python y ejecuto el extractor que me creé. Listo, él nos pide el nombre, pues queremos rencos.exe. Y finalmente él nos da configuración extraída, y como se pueden dar cuenta, la primera sección del código que salió es justamente el servidor de comando y control de Rencos con su contraseña, sin siquiera yo ejecutar el archivo. Simplemente con mi extractor fue rápido en cuestión de segundos. Número 1. El otro ejemplo que les quería mostrar, bueno, aquí hay cosas importantes, hay configuración adicional, como por ejemplo donde dice screenshots es el nombre de la carpeta donde se van a almacenar las capturas de pantalla, Mic Records es el nombre de la carpeta donde se van a guardar el audio de la víctima, hay nombre de mutex, como el fuck here, esto es el nombre del mutex que se van a utilizar. Entonces, como se dan cuenta, esto lo puede cambiar el atacante. Hay otras configuraciones acá, realmente no he profundizado en ellas, lo que me interesaba puntualmente era el servidor de comando y control. Número 2, voy a mostrarles un poco de los strings de Catbug. Como les dije, Catbug utiliza su algoritmo propietario de strings. Cuando ustedes utilizan strings, hagamos una comparación, strings y el ejecutable que vamos a utilizar es este de Decrypted. De esto, la información que nos sale no es muy interesante, simplemente son como datos ahí, pues sí hay librerías, pero no nos está dando información muy relevante para nuestro análisis. Sin embargo, durante el análisis de este malware, me creé un pequeño script para extraer esos strings. Nos está pidiendo el nombre de archivo, entonces, decrypted, y cuando se ejecuta, entonces esperemos que se actualice aquí, ya vamos a empezar a ver cosas interesantes, como por ejemplo, el tipo de, aquí básicamente, cómo ejecuta un script, que este es el script de actualización. Podemos ver por ahí de pronto unos nombres de usuario, administrator. Esto es una lista de nombres de usuario que Catbug tiene en sus strings para hacer un ataque de fuerza bruta dentro de la infraestructura de las empresas, básicamente, o pues de las víctimas. Cosas interesantes que podemos sacar también de esto es, por ejemplo, vamos un poco más para arriba, quiero ya, a ver, hay una lista de contraseñas por defecto también, que es esta. Es una lista de contraseñas que tiene Catbug, hardcoded como tal en el binario, y que utiliza para hacer este tipo de ataques, de los ataques de fuerza bruta dentro de la organización. Él, por ejemplo, en esta parte tiene una lista de aplicaciones con las cuales él contrasta para saber si está siendo analizado o no. Y hay algo súper interesante
que se encuentra acá, que es una URL. Hay un PowerShell, si se dan cuenta, download string a una URL. Eso era un Mimikatz, es decir, Catbot puede utilizar scripts adicionales para continuar o hacer más robusto su ataque. Este es también algo interesante. Otros strings que valen la pena revisar, en el caso de pronto si han tenido un poco de experiencia analizando troyanos bancarios en los cuales hacen inyecciones web. Aquí uno puede ver ese tipo de cosas. Hay unos keywords, no los encuentro, pero está inject, ignore URL, van como por este, ignore URL. Bueno, por ahí tocaría hacer un cat ahí, pero está como data after, data before y data inject, que son básicamente, es como el estándar de inyecciones web que utiliza Zeus, que este también las utiliza. Y ya. Sí, ya no te preocupes, ya eso es básicamente lo que les quería comentar. Ahora sí, vamos con las preguntas. Vale, Felipe, muchas gracias. Tenemos una pregunta. En el malware, de manera muy general, ¿hacia dónde podemos apuntar para el desarrollo de un kill switch y detener el malware? Bueno, mira que depende mucho del tipo de malware, pero he visto, por lo menos eso fue lo que pasó recientemente con Emotet, vale la pena es apuntarle hacia la parte como de red. Y Emotet sacaron un exploit que se llama EmoCrash. No sé si lo viste por ahí recientemente, eso fue de hace poco. Y eso lo que está haciendo es, básicamente Emotet estaba descargando imágenes y desde sus servidores y ya no estaba infectando a las víctimas. Ese es uno. Hay otro caso bien interesante de Forfix, que es una botnet de spam. Y Forfix, las versiones antiguas, ellos no hacían ningún tipo de validación de la data que descargaban desde los servidores. Lo que hizo un investigador fue registrar un dominio que encontró en un Forfix, metió ahí un binario que desinstalaba Forfix y todas las máquinas infectadas conectaban el servidor, descargaban el binario y se desinstalaba Forfix. Depende mucho de cómo queramos interactuar con la botnet, pero yo sí le apuntaría mucho a la parte de red, de pronto exploits o vulnerabilidades en los mismos servidores. Hay que tener cuidado porque de pronto depende, si no estamos en una brecha y gris, una parte oscura, porque estamos vulnerando infraestructura que no nos pertenece, entonces hay que tener cuidado. Bueno, regresando con la analogía que hiciste al principio de la charla, ¿tú crees que podríamos llegar a decir que va a llegar algún momento en que los aliados en este entorno digital? Repites la pregunta, no te entendí bien. Que haciendo la analogía al principio, ¿será que podemos decir en algún momento los aliados van a ganar en este entorno digital? Realmente lo máximo que creo yo, que esto es como un juego, siempre ha sido un juego del gato y del ratón, vamos a detenerlos y ellos van a sacar otro tipo de una mejora en su código. Pero si lo pensamos desde este de enfoque, sí es muy probable al menos que estemos más a la par y no tan, de pronto a veces nos vemos como arrinconados, tantos ataques simultáneamente y lo único que podemos hacer es confiar en ciertas listas negras y quedamos ahí. Si nos vamos más a este enfoque ofensivo, al menos podemos empezar a rastrearlos, podemos empezar a mirar qué están haciendo y protegernos de una mejor manera. Ahí es donde también algo importante, atacar al atacante no siempre es bueno, porque cuando ellos se dan cuenta que su infraestructura tiene un bug, que lo están explotando para tumbarlo, ellos van a hacer una actualización y probablemente toda nuestra automatización va a fallar porque estaba enfocado en la versión 2 y ahora sacaron la versión 3 que corrige ese bug.
Entonces es preferible en muchos casos solo monitorear, hacerles creer que todo su ataque va bien y nosotros simplemente sacar provecho de esa información sin hacerles notar eso. Bueno, y por último, podríamos decir, definitivamente con ese análisis que has hecho de malware, podemos llegar a decir que todas las soluciones de software o en todas las soluciones de software, obviamente hay problemas de programación segura y pues esto es un ejemplo más y todos esos hallazgos y toda esa información pues es simplemente más de lo mismo que ya conocemos. Sí, mira que así como nosotros cuando se hace un pentesting de una aplicación normal, casual, o que no es maliciosa, el malware es exactamente lo mismo. Todo eso que ustedes saben que exploits o lo que ustedes saben de pentesting a nivel de red sirve exactamente para este escenario. Entonces ahí es donde también se abren nuevos enfoques que vale la pena validar. Pero sí, realmente todo eso que siempre nos han dicho a nosotros de programación segura, es muy probable que ustedes lo encuentren en malware. Ellos saben programar de manera segura, a veces, en muchos casos, mejor que los del lado del bien. Y es bien curioso eso. Bueno, hay una pregunta adicional que tenemos aquí para cerrar, eh, relacionada a las diferentes arquitecturas existentes y cuál sería tu recomendación para una persona que inicia en el mundo del reversing, si se debería enfocar solo en una arquitectura o sistema operativo o de pronto puede empezar a mirar todas esas arquitecturas existentes y trabajar en todas ellas en paralelo. Bueno, te comento, cuando yo inicié totalmente en Windows porque es donde hay más documentación. Yo inicié con el libro Practical Malware Analysis y creo que ese libro está totalmente enfocado en Windows. Como tal, la metodología es exactamente la misma. Análisis estático, análisis dinámico, sin embargo, las herramientas cambian. Y dependiendo del sistema operativo que elijas, va a ser más o menos difícil encontrar documentación al respecto. Mucha gente ha escuchado que dice, no, pero es que para Mac no hay virus, o no, que es que para Linux no hay virus. Mentira, sí los hay. Lo que pasa es que hay menos investigadores analizando esas plataformas. Hay menos herramientas disponibles para analizar esas plataformas. Por ende, si quieres arrancar primero en este mundo del reversing, por la cantidad de documentación y la cantidad de ataques activos que hay, recomendaría Windows, al menos también para tener agarrar como la idea principal de la metodología y una vez ya la tengan clara, ya pueden migrar a otro tipo de arquitectura. Android, Linux, Mac. Perfecto. Felipe, muchísimas gracias. Esas son las preguntas que teníamos. Les recuerdo que en el cierre del evento vamos a realizar 2 sorteos. Van a haber 15 licencias de Kaspersky disponibles y 5 entradas para la próxima edición de la ECO. Para inscribirse a esas rifas, tienen hasta la 1 de la tarde, hora colombiana, 3 de la tarde, hora argentina. El link para inscribirse está en el canal de Twitch, entonces no pierdan esa oportunidad de inscribirse para esas rifas que tenemos. Y ya en unos minutos volvemos con nuestra siguiente charla, desarrollo de aplicaciones para luchar contra el grooming. Entonces no se desconecten, ya continuamos. Felipe, gracias y seguimos con nuestro University Talks acá en Colombia.